En este video te voy a contar cómo y por qué China se transforma de un sistema de economía comunista a un sistema de economía de capitalismo de Estado o de socialismo de mercado, como les gusta llamarse a ellos. El origen de esta transformación es sin lugar a dudas político. La muerte de Mao Zedong en 1976 hizo que se pudieran llevar adelante una serie de cambios que eran necesarios, ya que la población china estaba sufriendo muchísimo por la falta de generación de bienes y servicios que pudieran satisfacer a tanta cantidad de habitantes como tiene la República China. De esta manera, en 1978, Deng Xiaoping asume la necesidad del cambio y empieza a crear las condiciones para que esto suceda. China cambió su estructura económica a través de 4 ejes fundamentales. El primero fue la apertura económica. El segundo fueron una serie de planes quinquenales consistentes con esta apertura económica. El tercero fue el sistema financiero y el cuarto fue una serie de alianzas estratégicas que realizó el Estado chino. Vamos a ir analizando uno por uno cada uno de estos ítems. El primero, apertura económica, el más importante. En 1978 aparece Deng Xiaoping y luego de la muerte de Mao Zedong decide cambiar el sistema económico chino, salir del comunismo, ya que estaba claro para ellos que no los iba a sacar de la pobreza, todo lo contrario, cada vez había más pobres en China. Para eso se empieza a hablar en China de una apertura económica. Hay una frase muy conocida de Deng Xiaoping que habla de que no importa de qué color sea el gato con tal de que case ratones, y la idea era sacar a los chinos de la pobreza. ¿A través de qué herramientas lo hace? ¿A través de qué herramientas hace esta apertura económica? A través de 2. La primera es la creación de las zonas económicas especiales. Existen estas en China, la más conocida es la ciudad de Shenzhen, donde pasaron ellos, ¿no?, de una población de 30.000 habitantes, una aldea pesquera en China, a casi 15 millones de habitantes como tienen estos días. En estas zonas económicas especiales se permitía la propiedad privada y se incentivaba a las empresas a que se instalaran allí, especialmente empresas extranjeras, para poder, dentro de los parámetros establecidos en los planes quinquenales, poder producir y retirar los fondos que obtuvieran y las ganancias que obtuvieran. ¿Cuál es el segundo elemento más importante dentro de la apertura económica? La inversión extranjera directa, IDE. Esto está relacionado con el capitalismo global, del cual ya hemos hablado, que permitía el traslado de capitales en esta misma época. Estamos hablando en la década del 80 en adelante. ¿Por qué fueron las inversiones extranjeras a esta zona y no se quedaron en Latinoamérica? Bueno, hay 4 elementos también importantes que quiero remarcarles por los cuales las IDE fueron hacia el sudeste asiático y no hacia Latinoamérica. Primero, la mano de obra barata, ¿sí? El costo de mano de obra de los salarios chinos y del sudeste asiático en general, pero ahora estamos hablando de China, en esa época, en la década del 80, del 90, a principios del 2000 incluso, era mucho más baja que la de Latinoamérica, con lo cual a las empresas multinacionales les convenía ir hacia allí. Segundo, no había un control del medio ambiente muy equiparable a los del primer mundo, por supuesto. Tercero, les permitieron libre manejo de capitales y de regalías y de dividendos hacia sus casas centrales en el caso de obtener utilidades. Cuarto elemento, y no menos importante, es la posibilidad de acceder al mercado interno que se produjera en China en el futuro y en el sudeste asiático. Eso les daba una gran posibilidad a las empresas de poder incrementar la cantidad de personas a las que les iban a vender.
En el último plan quinquenal, el número 14 que lleva adelante China, ya se cambia la perspectiva y no se piensa solo en una China exportadora, sino también en tratar de generar un mercado interno muy importante. Esto era posible debido al gran PBI per cápita o al crecimiento de PBI per cápita que tenía China, que llega en el 2023 a los $12.000 por habitante y que tenía un mercado de clase media de 400 millones de habitantes, con lo cual se ve muy tentador para cualquier inversión extranjera y para las mismas industrias chinas. El segundo punto, después de la apertura económica, era la del mantenimiento de planes quinquenales consistentes aprobados por el Partido Comunista Chino. Dentro de estos planes quinquenales se establecía como prioridad número 1 el mantenimiento de un crecimiento sostenido del Producto Bruto Interno para que finalmente los pobres se eliminen a través de la teoría del derrame, con la cual no existía una política de subvención por parte del Estado chino, sino que suponían que las empresas privadas iban a generar mayor riqueza, mayor necesidad de mano de obra y con esto se iba a tratar de disminuir la pobreza en China, cosa que finalmente, según los gráficos que vemos, entre cómo creció el PBI en este periodo, vemos que efectivamente fue así. O sea, el PBI chino creció muchísimo, se multiplicó por 50 desde 1978 hasta nuestros días, y la pobreza disminuyó. De hecho, China sacó a 800 millones de personas de la pobreza en los últimos años. Este crecimiento del PBI que logró sacar a tantas personas de la pobreza se logró básicamente impulsando el comercio exterior de China y tratando de aumentar básicamente las exportaciones, obteniendo de esta manera una balanza de pagos positiva consistente durante muchísimos años, durante muchas décadas. También dentro de estos planes quinquenales se estableció mantener un nivel bajo de mano de obra, del valor de la mano de obra, al menos en los primeros años, mantener la seguridad jurídica para los inversores extranjeros, por supuesto, y por asegurar con ello la propiedad privada, cosa que fue regulada por ley finalmente en el año 2007. El tercer punto, que es el sistema financiero, merece un video aparte, por lo cual te recomiendo ver el que te dejo en un link en la descripción. Pero te comento dos puntos fundamentales. Uno, la política monetaria, y la otra, el sistema financiero bancario en sí mismo. El sistema bancario, para empezar, trataron de mantenerlo lo más controlado posible, manteniendo la separación que existe entre bancos comerciales y banca de inversión. No voy a profundizar en eso, pero lo único que quiero asegurarte es que el Estado, el Ministerio de Economía de China se aseguró el control de la banca comercial y del manejo de la bolsa bajo su control, sin permitir que se fusionen estos dos sistemas, la comercial y la de inversión. El segundo punto es el manejo de la política monetaria. Y ahí vemos cómo durante todo el proceso de expansión del mercado chino no se permitió que el yuan se apreciara como moneda local. ¿Para qué? Para permitir que el costo chino se mantuviera barato. De esta manera salían agresivamente a comerciar al mundo. Vemos cómo durante un periodo muy largo el yuan no se aprecia, y habiendo crecido mucho la economía en la cual se desarrolla. Y por otro lado tenemos que hablar el manejo de las reservas. Obviamente, con una balanza comercial positiva durante mucho tiempo, vos vas acumulando reservas. ¿En qué las acumuló China? Perfecto, primero las acumula en oro, por supuesto, las acumula en moneda extranjera, y después, con parte de esas reservas, empieza a adquirir letras del Tesoro norteamericano. Ser el principal acreedor de las letras del Tesoro norteamericano le dan una fuerza adicional a China como actor del mercado internacional. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si yo vendo un montón de letras del Tesoro de Estados Unidos y las pongo en el mercado, el valor de las letras va a bajar. Con lo cual el sistema financiero norteamericano se vería trastabillado, se vería sujeto a un gran movimiento por parte de los especuladores y por parte del mismo mercado. Así son las reglas del juego. China lo sabe, por eso acumula deuda y es el principal acreedor de Estados Unidos, para que
puedan discutir dentro del comercio internacional, pero sabe que tiene siempre un as en la manga. Pero además introdujo el petroyuan como una alternativa al dólar en el comercio internacional, y luego en la parte de alianzas estratégicas te voy a hablar un poco más de los swaps, que también forma parte del sistema financiero chino. Nosotros sabemos que para que un país sea potencia, no solamente tiene que tener un sistema económico fuerte, sino que tiene que influir sobre el resto de los países del planeta. Para ello, China se alió estratégicamente desde el punto de vista político y desde el punto de vista militar con Rusia, con los cuales tienen un pasado en común y están gobernados a ambos dos países por el Partido Comunista. Sabemos que en ambos países el gobierno es comunista, pero el sistema económico que se utiliza es el de mercado. El punto 2 es buscar influir sobre los mercados que le venden los productos que China necesita. China básicamente es importador de dos tipos de productos, la energía y los alimentos. Para ello, para influir sobre los países que son productores de estos elementos, utilizó lo que se conoce entre otras herramientas, lo que se conoce con el nombre de los swap. Los swaps son una especie de créditos o una forma de eludir el acuerdo de Bretton Woods y de eludir el dólar como moneda de intercambio comercial entre dos países, por lo cual China te entrega a vos unos swap para que vos lo puedas, y vos le entregás a su vez tu moneda local a los chinos para que hagan a través de este intercambio todo el comercio que se realice entre los países que tienen acuerdos firmados a través de este swap, puedan entregar, tanto sea en el momento de la exportación como en el momento de la importación, entreguen en lugar de dólares yuan, ¿sí? O sea, entregan los yuan, o sea, el comercio entre los dos países se realiza en esta moneda. El tercer elemento fundamental dentro de las alianzas estratégicas es la ruta de la seda. La realización de obras de infraestructura en distintos países del mundo y del sudeste asiático ha sido fundamental para tratar de activar esta antigua ruta de la seda y transformarla en esta moderna industria de comunicaciones que permite llegar rápidamente y a un menor costo los productos desde el sudeste asiático hacia los otros centros comerciales del mundo. Y por último, en cuanto a alianzas estratégicas, potenciar el ASEAN, o sea, la asociación de países de naciones del sudeste asiático, y siguiendo también la estrategia de los gansos voladores, siendo China, por supuesto, el ganso líder en este momento. Pero esa potenciación hace que toda la zona potencie también la ruta de la seda y atraiga con mayor energía los capitales extranjeros que son necesarios para invertir en el sudeste asiático y en China puntualmente.